Claro, es decir, el agradecimiento, bueno, esto que dije recién, no es que Dios nos imponga ser agradecidos. Tenemos que entender nosotros que la vida cambia cuando somos agradecidos. Y perdonar tiene que ver con entender que el error es ir en contra de la ley. Ir en contra de la ley es romperla. Romper la ley es afectar a todos aquellos que siguen la ley. Si alguien rompió la ley y afectó mi vida porque yo sí sigo la ley y la respeto, no fue que hizo algo en contra de mí, sino que hizo algo en contra de la ley. Y eso que hizo en contra de la suyo, porque en definitiva es como un boomerang, ¿no? Se vuelve buscando su origen. Eh, lo que comentaba los otros días en algún otro medio, lo que nosotros generemos en forma de mal, el mal que nosotros hagamos, se elevará hacia el cielo y tomará, como así está escrito, ¿no? Las dimensiones de una montaña que se derrumbará sobre aquel que la ha generado. Es decir, las dimensiones que tome tendrán que ver con cuánto uno lo sostenga y lo lleve adelante en la vida. Entonces, imagínense, ya suficiente tiene la persona con lo que hay, con lo que hizo, que me afectó, o con lo que quiso hacerme, generando algún tipo de dolor o de afección hacia mí, para que yo todavía lo hostigue, lo castigue y lo culpe. Es decir, perdono, porque sé que, bueno, perdóname, voy a usar palabras de Jesús, no sé que no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Claro que no. Es decir, no sabían a quién estaban crucificando, no sabían que iban en contra del amor de Dios, más allá de su forma física. Entonces, tiene que estar esa actitud. Pero bueno, es algo parecido a esto del perdón, es algo parecido a lo que estamos hablando, ¿no? De la gratitud. Es algo que tenemos que ir cultivando, que tenemos que ir desarrollando, pero lo mismo es decir, que la gratitud, lo del perdón, no es algo que estamos obligados a hacer porque si no, Dios no nos deja entrar a su reino. Es decir, tenemos que entender, porque cuando entendemos, es decir, yo perdono lo que el otro ha hecho, que no sabe lo que hace. No es que yo me considere un ser de luz, porque digo esto porque yo puse como ejemplo las palabras de Jesús, ¿no? Y cualquiera diría, bueno, pero Jesús era el maestro o es el maestro, entonces por supuesto quien estaba hablando es el amor de Dios, como Daniel va a decir esto. No, pero es que en realidad lo que un maestro habla y transmite son cosas para que nosotros las entendamos. Entonces, ¿cómo llegó él a que no saben lo que hacen? Porque se dio cuenta de que no sabían lo que hacían. ¿Cómo, cómo creen ustedes que cada alumno en el aula evaluará al maestro? ¿Lo evaluará desde lo que le enseñó? ¿Lo evaluará desde lo que potencialmente ellos imaginan? ¿Todavía está contenido dentro suyo y tiene para revelarnos? Lo evaluará desde que me suele dar problemas, que no me genera problemas el maestro, pero me, me da para que lleve a mi casa o a mi vida y que procese ese problema para poder que de esa manera estimularme a que utilice mi inteligencia para resolver. Pero si cómo cada uno lo evalúa, ¿no? Bueno, depende de cómo nosotros evaluemos esto y lo entendamos. Para poder llegar a entender que el otro no sabe lo que hace, hay que entenderlo. Entonces, no sabe lo que hace, está hablando de que no sabe las consecuencias que trae sus acciones. Entonces, más siento, es decir, también como decía Jesús, ¿no? No lloro por lo que me estás haciendo, sino por lo que te haces a ti mismo. Es decir, cuando me están haciendo algo, se lastiman, se hieren a sí mismos, porque yo soy una víctima de su ignorancia.
no es lo importante lo que me está haciendo a mí, porque Dios lo que está observando es lo que se hace a sí mismo, ¿no? Ahora, Dios me va a observar a mí si yo tomo venganza. Si yo quiero agarrar la justicia en mi mano y ponerme no solamente en juez, sino a veces también en verdugo, en donde yo quiero ejecutar algún tipo de castigo o le deseo. Entonces yo ahí me involucré de mala manera con lo que está pasando. Ahora, si sé perdonar es porque también tengo que saber entender. Digo, es difícil una cosa sin la otra. No se trata de perdonar porque lo tenemos que hacer automáticamente siempre y entonces agacho la cabeza y siempre me golpean y yo siempre agacho la cabeza porque y perdono, porque en definitiva el que está haciendo mal va a seguir adelante con sus acciones si no aparece tal vez alguien que le ayude a ver lo que está haciendo. Entonces, si perdono, es más fácil que pueda ayudarle a ver y que pueda seguir teniendo o tener en un futuro una buena relación aún con el agresor. Sé perdonar, pero cuando no sé perdonar es en donde se producen distanciamientos y bueno, de esa manera puede salir de nosotros cosas que no son gratas. Que se hagan cosas de nosotros que no son buenas, no es malo. Lo bueno estaría que sepamos administrarlas para que no lleguen a dañar a otros. Pero digo, no es malo porque muchas veces esas situaciones ayudan a que vea cosas que estaban escondidas en mi interior, que no las podría ver si no fuera por esas situaciones, ¿no? Sí, ustedes han visto, y me imagino, muchos las películas que han hecho sobre Jesús. Entonces, les encanta ver toda esa parte cuando el niño aparece y es anunciado y José y María caminan por el desierto buscando un lugar donde el niño pueda ser dado a luz y los pastores que llegan y los reyes que vienen y cómo él va creciendo y va a darle enseñanza a los maestros de la ley, el niño índigo, cristal y arcoíris y todo junto. Encanta toda esa parte. Después no les gusta la otra parte donde a Jesús empiezan a castigarlo con latigazos, a juzgarlo injustamente, a hablar cosas de él que él nunca dijo y a hablarlo y a pensarlo como alguien que es enviado por Satanás, porque solo él puede quitar lo que Satanás nos trae, que es la enfermedad. A ver, digo, tenemos que ver todo dentro de un contexto y entender que si no se hubiese dado lo que se dio al final, estaríamos creyendo que la humanidad es alguien agradecida con el maestro. Pero al final surgió lo que estaba oculto dentro de muchos de aquellos que parecían agradecidos en un momento. Fíjense, los propios apóstoles lo negaron al maestro, ¿no? Jesús les dijo, en verdad os digo que cuando llegue el momento, muchos de ustedes me negarán. No, jamás te voy a negar, maestro. Pedro, tú me negarás antes que cante el gallo 3 veces. Jamás, maestro. Bueno, se dio. A ver, hay cosas encerradas en nuestro interior que si no se da la situación no pueden aflorar. Ahora, ¿esto lo entienden? Sí lo entienden. Cuando afloran esas situaciones, ¿qué pasa si nos encontramos con alguien que de alguna manera reacciona de mala manera? Es decir, ¿cómo vamos a aprender? Bueno, si yo sé perdonar es porque estoy entendiendo esto y porque sé que Dios lo permite para que podamos conocer lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo conocemos lo que hay en nuestro interior? Mucho de ello necesita aflorar. No se lo puede ver solamente en un momento de retiro hacia el interior, de hacer silencio. Hay cosas que tienen que aflorar, ¿no? Yo nunca conocí tanto la calma y la paz como cuando me iba a la montaña y hacía silencio y no había absolutamente nada ni nadie que pudiera interferir con esto. Y entonces ahí conocí la paz, pero también conocí que soy capaz de perder la paz cuando apareció ese turista preguntándome si iba bien de camino para el dique. Y entonces ahí conocí la ira en medio de la paz que había encontrado. Y gracias a él me di cuenta que no tenía tanta paz como pensaba. Pero digo,
Y yo de eso agradezco, no lo culpo. Creo no tener nada que perdonarle porque no hizo ninguna cosa intencionada, ni siquiera tengo que perdonarle. Es decir, no pensó que interrumpía algo que yo quería tener de una paz interior. Pero así sea que alguien hizo algo con mala intención, ¿quién soy yo si yo no soy juez para de alguna manera entenderlo como un culpable de algún delito por el que tiene que pagar? Cualquier delito que pueda darse dentro de este mundo es por ignorar la ley y porque todavía a lo mejor prima en la vida de uno las fuerzas del ego, que nos lleva a hacer las cosas siempre pensando primero en nosotros, antes que en cómo esto puede llegar a afectar a los demás. Entonces, si yo estoy viendo y estoy entendiendo esto, es que cómo no voy a perdonar si sé que no sabe lo que hace, no se da cuenta el daño que se ocasiona a sí mismo, que le puede estar ocasionando a otros. Entonces, más que yo reaccionar contra lo que hizo, estaré pensando qué puedo hacer para que se dé cuenta de lo que ha hecho, para ayudarlo en este camino de evolución en el que todos estamos, para que no vuelva a caer en esto, porque mucho estará sufriendo si no se da cuenta del mal que se ocasiona haciendo daño a otros por pensar solo en sí mismo. Porque hay un tiempo de pensar en uno para crecer y para desarrollarse, pero también hay un tiempo de ir dejando esto atrás para comenzar a pensar en cómo administrar lo que fui cosechando para llevarle a los demás. Mucha gente se queda en acumular para sí y en un momento tienen tanto y que han juntado con tanta avaricia y dedicación que no lo quieren perder, que no quieren que se vea afectado y a partir de ahí empieza a nivel emocional se pierden y desaparecen, ¿no? Y caemos en desequilibrio. Bueno, si entendemos algo de esto, y hay mucho todavía por entender, ¿no? Es que tenemos que saber perdonar, pero no es solo saber perdonar, bueno, te perdono y sigo mi camino, porque si un alumno llega a un maestro diciéndole, no entendí nada de lo que me habló el día de ayer, profesor, el maestro dice, bueno, te perdono, vamos a seguir con la clase de hoy. Es decir, si te perdono, no aprendés lo que no aprendiste o no entendés lo que no aprendiste. Entonces, no es solo perdonar por perdonar, ¿no? Es también ver y pensar, si queremos ayudar, en cómo pueda entender lo que está haciendo, en dónde está el error. Si es posible, no siempre es posible esta otra parte. Perdonar sí es posible, porque depende de nosotros, no de lo que el otro haga o deje de hacer. Perdonar sí, pero no siempre es posible, así sea que pensamos cómo puedo ayudarlo, porque muchas veces el otro no nos deja acercar para que le compartamos lo que está pasando, lo que pensamos y nuestra intención de ayudar. Muchas veces si queremos ayudar a alguien que está afectado por sus egos, es como echar leña al fuego, porque en el momento que está afectado por el ego y el ego está a la defensiva o está alimentándose, lo que busca es lo que es afín a sí mismo, es decir, al ego. Entonces, si vienen con ira, muchas veces lo que lo sostiene vivo es la ira. Y lo que potencia a veces esa ira es la pasividad y es la calma, ¿no? A nosotros no nos resulta tan fácil como a Jesús, de que si viene el endemoniado, el poseído, cae en nuestros brazos y se convierte en una seda, ¿no? Si nosotros le traemos paz al endemoniado, probablemente se ponga peor. ¿Por qué? Porque justamente no es el alimento que está buscando. Entonces no es algo que le sepa bien y desde ahí reacciona. Bueno, son cosas que tenemos que entender. Ahora, yo digo que esto de que hablo siempre yo del trabajo interno, estas cosas que estamos hablando, para mí es estudiar psicología, es decir, conocer nuestra propia psicología para poder también entender la de los demás, la del prójimo. Entonces,
hay que saber perdonar y hay que tener esa actitud. Hay que saber ser agradecidos, muy bien la pregunta, antes de que suceda lo que puede suceder, que haya que perdonar o que haya que agradecer, pero no es solamente algo que tenemos que imponernos a hacer, es algo que tenemos que entender por qué así debe ser, para hacer lo que surge naturalmente. Al principio, como tantas cosas que dan inicio en un momento, eh, puede que nos resulte difícil, puede que nos olvidemos, y entonces tendremos a veces que forzarnos, tendremos que tenerlos presentes para poder recordarlo. A veces ya nos adentramos en el error hasta que nos damos cuenta que esto no es lo que había que hacer, y entonces, bueno, buscamos de volver al lugar en el que estábamos, de entendimiento, para comenzar a cambiar. Bueno, sí, al principio no resulta fácil. No, el que quiere aprender a conducir cuando nunca había conducido, no es que se sube a un vehículo y conduce como una persona experta. Lleva tiempo, lleva práctica, pero lo que facilita mucho que esa práctica demore menos tiempo para poder llegar a desarrollar virtud es el entendimiento. Entonces, en donde entiendo todas las cosas bien, las puedo llegar a ejecutar bien porque así las entiendo. No virtuosamente, porque para eso se necesita la práctica en lo físico, pero ya arranco sabiendo lo que tengo que hacer, ¿no? Yo les comenté que yo estudié piano y antes de tocar el piano, estudié el piano, es decir, la cantidad de notas que tenía, las octavas, aprender a leer las partituras, aprender a leer y a saber de la duración de cada nota, bueno, es decir, las claves en las que estaba escrito, la mano derecha, la mano izquierda, un montón de cosas primero leí antes de ir al piano. Y cuando fui al piano pensé que como lo sabía leer perfectamente y solfeaba, ¿no? Las notas, do, re, mi, bueno, pensé que cuando iba y me sentaba iba a ejecutar, no hacía 3 notas seguidas que estuviesen bien encadenadas. Es decir, primero lo entendí, pero eso lo facilitó. ¿Qué hubiese pasado si me sentaba al piano sin tener todo lo otro? Que hasta el día de hoy estaría haciendo ruido nada más. Entonces, primero tiene que haber el entendimiento, ya lo sabemos. La mente y su claridad, ¿no? Es la que, dándole forma a, en el mejor de los casos, un pensamiento de bien, genera, estimula la creación o el surgimiento de una emoción que envuelve a esa forma de bien y le da una vida más presente, más intensa, que en su presencia emocional, ¿no? En su forma emocional de hacerse presente ese pensamiento de bien, estimula el cuerpo a obrar. Entonces, primero es el orden mental. Bueno, hay que entender, hay que entender. No es perdonar porque alguien nos obliga, no es perdonar antes de que suceda algo, porque es decir, cualquier cosa que pase la perdono, porque como les dije, la vida no nos perdona los errores, la vida nos hace notar los errores para que nos corrijamos. Si nos perdonaran los errores, seguiríamos errando. Entonces nos lo hace notar. Por ahí durante un tiempo nosotros no queremos ver los resultados de nuestros errores, porque miramos para otro lado, porque queremos ser positivos y pensamos solo en lo bueno, pero un día nos vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Y cuando nos damos cuenta de todo lo que hicimos, nos arrepentiremos. Cuando nos arrepintamos, perdón, veremos que no podemos cambiar lo que hicimos, pero sí a partir del arrepentimiento ocuparnos de entender por qué hicimos lo que hicimos, para dejar de hacer lo que entendemos que está mal y tratar de entender lo que está bien y cómo hacerlo, y entonces empezar a cambiar a partir de hoy en adelante. Pero eso en lo personal. Y lo mismo, si no lo hacemos nosotros, va a ser difícil que lo podamos ver en el otro. Entonces digo, lo mismo que hacemos en nosotros, lo que tendremos que entender en el otro. Y cuando veamos al otro, muchas veces veremos que el otro no está en el proceso de entender esto. Entonces, que no lo voy a perdonar porque no está entendiendo. No, perdono porque cada uno está en el aula en el que se encuentra, y aunque
se les haya transmitido una enseñanza, no quiere decir que hayan aprendido. ¿Ustedes aprendieron de todo lo que un maestro les enseñó en el aula? Porque muchas cosas que el maestro les quiso enseñar, ustedes no lo tomaron como una enseñanza. ¿Por qué? Porque no lo valoraron, porque no les interesó, porque estaban pensando en otra cosa, porque consideraron que eso no era tan importante y no es para mí. Entonces, no es que porque la vida nos da enseñanza, aprendemos. Aprendemos cuando estamos atentos a aprender. La vida siempre nos da enseñanza. Entonces, hay que ser agradecidos siempre, hay que perdonar siempre, pero no por imposición. Siempre es como resultado, consecuencia de la búsqueda de entendimiento, de buscar de tener comprensión para poder llegar a que se exprese a través de nosotros la compasión. Y entonces consideremos más lo que el otro se hace a sí mismo que lo que me hace a mí o a otros. Daniel, ¿es importante, más menos importante, expresar el agradecimiento con un gesto, con una sonrisa? Uno puede estar agradecido y decir gracias, pero así como yo pienso que por ahí como es importante muchas veces callarse para no decir una palabra de más o decir algo que pueda ofender, en el caso de agradecer, no fingir, no mostrarse agradecido si uno no está. Pero cuando uno está agradecido, el expresarlo, el regalar una sonrisa, una palabra agradable, ¿es importante? ¿Crees que es importante? Sí, para mí es muy importante. Es muy importante. Es muy estimulante para la otra persona, no solamente para mí que agradezco, es estimulante para el otro, ¿no? Porque por eso a veces damos por sentado que si yo voy a la panadería, voy a comprar pan, y cuando le pido pan, medio kilo de pan, medio kilo de pan, ¿cuánto es? Le pago, me voy con el pan. ¿A qué fui? A comprar pan. Entonces, ¿qué voy a agradecer si fui a comprar pan? Y le fui a comprar pan al que hace pan. Eso así tiene que ser. ¿No? Parece que no hay nada que agradecer, pero el ser agradecido estimula al otro a ser agradecido o a valorar lo que es el agradecimiento o el estar agradecido. No sé, a mí, yo les cuento, a mí en lo personal, muchas veces me emociona casi a las lágrimas, me parezco una criatura que alguien me dé las gracias por algo, o que cuando yo doy las gracias vea que la otra persona de alguna manera también retribuye ese hecho de que uno esté agradecido con alguna otra palabra que todavía adorna más aquello que uno está haciendo, ¿no? No sé, yo lo dije porque me pasa, de hecho, conduzco y cuando llego a un peaje en donde antes que yo pasaron por esa cabina de peaje 15.000 personas con todos sus ánimos, que muchas veces a la hora de llegar al peaje no son los mejores porque les molesta pagar, y esa persona me dice que tenga un buen viaje, a mí me emociona muchísimo y le agradezco que alguien que tenga el ánimo, habiendo atravesado esa situación, de dar las gracias. Es decir, no sé, lo que produce en mí que alguien me agradezca, yo no me tomo en general el agradecimiento como algo personal hacia mí o desde mi ego, ¿no? Yo siempre los agradecimientos los pongo en manos de Dios porque siempre es a Él a quien hay que darle gracias. Pero digo, me emociona que alguien tenga esa actitud. Entonces yo también, como así me afecta y me llega, busco de ser agradecido. De todas maneras, está bueno lo que decís porque me lleva a pensar que con muchas personas yo no expreso ese agradecimiento. Por ejemplo, muchas personas dentro de nuestra institución que colaboran, como ustedes, por ejemplo, aquí, yo rara vez, ustedes recordarán que yo les di las gracias, ¿no? Es decir, me doy cuenta que no lo hago, pero claro, también, digamos, como que doy por sentado que lo están haciendo porque lo sienten en el corazón y si entiendo que eso les ayudará a sentirse agradecidos con la oportunidad de poder estar haciendo algo por otro. Pero de todas maneras, un agradecimiento no está de más. Pero en algún momento a veces puede parecer, a mí me parece así como redundante. Me parece que tengo que estar agregando algo que como que lo quiero poner por una cuestión social.
Entonces, la verdad es que tampoco voy por la vida yo dando bendiciones y agradeciendo a todo el mundo que me ayudan a seguir adelante y a ser conscientes. No, no es así. Digo, los extremos no son buenos. Pero al fin, es bueno ser agradecido, es bueno reconocer, ¿no? Yo me he notado muchas veces, ustedes seguramente también, cómo ha cambiado el ánimo de alguien a partir de que uno desde el agradecimiento también puede entrar en un diálogo más distendido con la persona y entonces la relaja. Me ha pasado con comerciantes que ha habido personas antes que yo en la fila y fueron atendidas y eso a lo mejor desde sus exigencias de esas clientes, desde el estado de ánimo del comerciante, las cosas no estaban bien y cuando uno llegó y le agradece y le saluda, o sea, el agradecimiento no es solo gracias, sino también buenos días, es decir, el saludo, el respeto, ese contacto inicial, da inicio a que se pueda relajar y distender, ¿no? La conversación o el contacto. Sí, para mí es importante. Y a su vez, esto de ese saludo es justamente desde estar valorando. Pero bueno, a mí no, ya no me gusta esa parte en donde me tenga que forzar a hacerlo, porque me parece que, lógico, me estoy forzando, por ahí no estoy siendo sincero. Muchas veces no corresponde o no procede eso en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces también uno tiene que ver cómo lo maneja, cómo se mueve con todo esto. Pero en reglas generales entiendo que sí, que saludar cambia el ánimo, que agradecer, que reconocer, ¿no es cierto? Que tener ese buen ánimo de en encontrarse con alguien, tener un primer contacto desde una relajación de un saludo, seguro que cambia el ánimo y distiende, ¿no? Es como presentarse mansamente ante la persona, porque muchos vivimos en esta sociedad como a la defensiva. Entonces estamos como en la actitud de a ver qué me va a decir, y depende de lo que me diga, es como voy yo a reaccionar. Entonces, buenos días, un saludo, cómo las cosas pueden ayudar a que cambie.